Muy buenos días, mis apreciados hermanos. Vamos a tener una palabra de oración para comenzar con el segundo servicio del día de hoy. Oremos. Amén. Padre bondadoso, para usted sea la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. En esta mañana venimos a seguirle dando las gracias porque nos permites nuevamente en este tu santo día venir a adorarle, a glorificarnos en su santo nombre, a aprender más de tu divina y santa palabra. Te suplicamos en esta mañana que nos dirijas por medio de la compañía de sus santos ángeles y su Santo Espíritu para que nos den la sabiduría necesaria y el discernimiento para comprender su santa palabra. Quédate con cada uno de nosotros, porque se lo imploramos en el amado y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, en el día de hoy, pues, el Señor ha puesto en mi mente que estudiemos un tema muy fundamental para estos últimos tiempos, de acuerdo con el libro de Hebreos que estamos estudiando en la escuela sabática y de acuerdo con el santuario donde estamos haciendo un estudio como, digamos, como un repaso de bueno, lo que debemos comprender con el tema del santuario y lo que está pasando después de 1844, donde estamos viviendo el gran día de la expiación, el gran día de cómo el pueblo de Dios debe estar purificado, santificado y perfeccionado. Entonces hoy vamos a tocar el tema de la perfección cristiana, ¿sí? Y vamos a comenzar con nuestro texto base, que lo voy a leer acá resumidamente. Dice, Mateo 5:48 nos dice, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sabemos que estas son las palabras de Jesús. Sí, estas son las palabras de Jesús. Y si Jesús lo dijo, si Jesús expresó estas palabras, es porque es posible que nosotros, como seguidores de Cristo, podamos alcanzarla, porque Cristo fue nuestro mayor ejemplo, ¿sí? Cristo fue nuestro mayor ejemplo, por eso Él vino a tomar una naturaleza caída, ¿sí? La misma que nosotros tenemos, para demostrar al mundo entero de que sí es posible la perfección cristiana, sí es posible vivir una vida santa en obediencia, íntegros al Señor. Entonces, aquí tenemos unas palabras muy contundentes sobre lo que nos dijo Cristo. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y entonces vamos a seguir analizando muchos textos bíblicos para nuestros hermanos, que los invito a que cojan sus Biblias y me sigan aquí en los textos bíblicos que vamos a estudiar. Bueno, vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo, ¿sí? Sobre la perfección cristiana. Vamos a leer Primera de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Dice así, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, reprender, enmendar y instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Así es, entonces aquí tenemos nuestro texto bíblico que hace énfasis en la justicia y en la perfección, ¿sí? Y vemos que estudiando las Sagradas Escrituras, por medio de ellas nos instruimos. Y aquí nos enseña que sí es posible la perfección en Cristo, sí es posible que venzamos, ¿sí? Dice acá en la nota, dice, de Dios, para que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. O sea, así termina el texto bíblico, donde dice que para que el hombre de Dios sea perfecto enteramente y preparado para toda buena obra. Dios nos pide
Dios no nos pide que hagamos algo imposible de hacer. He aquí los ejemplos bíblicos de hombres que alcanzaron la perfección. Y vamos a leer 1:8 y vemos que Dios no es un Dios injusto. Dios no nos pide algo imposible, de que no podamos hacer. Si Él nos pide la perfección, es porque sí es posible. Y bueno, aquí tenemos varios ejemplos bíblicos. Vamos a leer dos por ahora, de Job y de Noé. Y vamos a mirar qué nos dice Job 1:8 y el verso 8. Hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job, que era intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El 8. El Señor dijo a Satanás: ¿Has visto a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Muy bien. Entonces aquí vemos el primer caso de Job, como Dios le dice a Satanás, no hay como él en la tierra, nadie, ¿sí? Y también podemos leer a Génesis 6:9. ¿Qué nos dice Génesis 6:9? Dice, esta es la historia de Noé. Noé era un varón justo, perfecto entre los de tu tiempo. Con Dios caminó Noé. Bueno, muy bien. Entonces, vemos que también esta misma expresión se utiliza con Enoc. Caminó Enoc con Dios 300 años. Entonces, Noé también fue un hombre intachable, perfecto. Sabemos que vamos a explicar más adelante cómo nos explica esto, si fueron hombres que tuvieron también falencias, ¿sí? Pero llegaron un momento en que alcanzaron la perfección, que cuando fueron al descanso ya fueron con esa promesa, digámoslo así, esa promesa asegurada de la vida eterna, porque ellos quizás a pesar de sus falencias llegaron a ser hombres perfectos delante de Dios. Entonces, esto hay que aclararlo porque, bueno, sabemos que todos hemos pecado, ¿sí? Pero el único que no pecó en esta tierra fue nuestro amado y bendito Salvador. Dice, Cristo nos imparte su justicia para hacer y me perfecciona con su poder. Segunda de Corintios 12:9. ¿Qué nos dice Segunda de Corintios 12:9? Y me dijo: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos para vencer? La gracia de Cristo, su justicia, ¿sí? Todo este texto, bueno, nos hace referencia a la justificación por la fe, a la justicia de Cristo que Él imparte en nosotros para vencer, porque sabemos que nosotros, nuestras justicias son como trapos de inmundicia y necesitamos en la justicia de Cristo para poder vencer. Dios nos pide perfección. Entonces, ¿qué nos pide Dios? Perfección. Dios le pidió a Abraham y a todo Israel que debían andar en forma perfecta delante de él. Y esto lo podemos ver en Génesis 17:1-2. Cuando Abraham tenía 99 años de edad, se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y confirmaré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Bueno, entonces aquí habla de un pacto que Dios iba a confirmar, pero ¿cuál era la condición? Que Abraham anda delante de mí y sé perfecto. Entonces aquí promete poner su pacto entre su pueblo y él y bendecir de esta manera al hombre. Entonces, de esa manera había una condición para el Señor, poner su pacto y obviamente cumplirlo. Vamos a mirar Deuteronomios 18:12 y 13.
Deuteronomios 18, 12, 13. Porque es abominable al Señor cualquiera que haga estas cosas. Por esas abominaciones el Señor tu Dios echó a esas naciones delante de ti. Bueno, entonces vemos aquí que también le hizo promesas de permanecer en la tierra y miremos cómo Dios echó todos sus enemigos de esta tierra de Canaán. Bueno, aquí se está refiriendo a esa tierra que ellos entraron a poseer y obviamente pues primero tenían que el Señor expulsar a todos estos enemigos para ellos de entrar a poseer esta tierra de Canaán. Entonces, pero ¿qué les pedía? Perfección, que andaran en perfección y bueno, y él iba a cumplir estas promesas. También podemos citar a Proverbios 2, 20, 21. Proverbios 2, 20, 21. Así andarás por el camino de los buenos, por la senda de los justos, porque los rectos habitarán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Bueno, otra promesa que el Señor le hizo a su pueblo para que habitaran en la tierra. Podemos tomar a Deuteronomios 18, 12, 13 y Proverbios 2, 20, 21, que hablan de esta promesa que Dios iba a cumplir, pero ¿cuál era la condición? De que fueran rectos delante de él. Proverbios 28, 10, los perfectos heredarán el bien. Así lo dice en Proverbios 18, 10. Vamos a leer el texto completo. Proverbios 18, 28, 10. 28. Yo dije 18, era 28, 10. 28, 10. El que extravía a los rectos por el mal camino caerá en su misma fosa, pero los íntegros heredarán el bien. Bueno, muy bien, entonces aquí está hablando de que los rectos heredarán el bien, ¿sí? Y los que extravían a los rectos, pues caerán en su misma fosa. Entonces, aquí está hablando de los impíos, pero también habla de los rectos, que heredarán el bien. Dice, también es importante notar que la falta de perfección era observada por Dios y como consecuencia no les ofrecía sus bendiciones a tales personas. Vamos a leer Números 32, 11, 12. Números 32, 11, 12. Los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba no verán la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no me siguieron cabalmente, excepto Caleb, hijo de José, de Jefone, Ceneseo y Josué, hijo de Nu, que fueron perfectos en pos del Señor. Bueno, entonces aquí está hablando, ya todos lo sabemos, del pueblo de Israel, que los mayores de 20 años, pues obviamente no heredaron la tierra. Y esto pues también pasó con Aarón, María, bueno, la hermana de Aarón y Moisés. Ellos tampoco, bueno, ellos cometieron algunos errores y obviamente pues ya sabemos lo que pasó con el siervo Moisés, que tuvo un error y bueno, por eso Dios no permitió que él entrara a la tierra de Canaán. Y toda esta multitud, pero bueno, sabemos, hagamos énfasis en lo que maravilloso que hizo Dios con Moisés, porque bueno, el espíritu de profecía lo ilustra de una manera muy bonita, donde Moisés fue llevado hasta el punto, hasta el límite, digámoslo así, para cometer este error. Y Moisés fue un hombre íntegro delante de Dios, sino que cometió este error impulsado por este pueblo rebelde y por eso fue que, bueno, no pudo entrar a la tierra de Canaán como se le había prometido, pero Dios le dio una recompensa mejor que fue resucitarlo y subirlo al cielo. Entonces vemos que Moisés representa a todos los que fueron fieles y que van o vamos a morir y cuando Cristo venga, pues nos va a resucitar. Enoc y Elías representan
a los que no van a ver la muerte, a los 144.000 que no van a ver la muerte, los que van a estar vivos cuando pasando por todas las plagas, toda esta tribulación, y van a ver la venida de Jesús. Obviamente ellos no van a ver la muerte. Muy bien, entonces dice, Dios evaluaba a sus reyes según su corazón. Ahora vamos a mirar, él también estuvo pendiente de los reyes. Recordemos que son reyes del pueblo de Israel, no estamos hablando de los reyes paganos, ¿sí? Dios, bueno, en sus inicios, debido a la rebeldía del pueblo de Israel, que ellos pidieron rey, bueno, Dios dice, bueno, si ellos quieren rey, vamos a darles rey. Ellos se atendrán a las consecuencias. Entonces aquí pues ya Dios le dice a Samuel que vaya a ungir a Esaú, al rey Saúl, y luego pues el rey que lo sigue es el rey David, y bueno, sabemos que Saúl no hizo lo bueno delante de Jehová, sí, se desvió, porque él era un rey, digamos, adventista de la época, pero él no fue fiel a Dios. Luego ya procede el profeta Samuel a ungir a David, y aquí vamos a ver varios ejemplos de varios reyes que hicieron lo recto o que no hicieron lo recto. Dice, Dios evaluaba a sus reyes según su corazón. Así, por ejemplo, Asa fue perfecto. Primera de Reyes 15:13. Hasta depuso a su abuela, Maaca, de ser princesa, porque había hecho un repulsivo poste idolátrico en un bosque. Asa destruyó ese ídolo y lo quemó junto al torrente Cedrón. Bueno, muy bien, entonces, ¿qué hizo Asa? Hizo lo recto delante de Jehová, ¿sí? Era, digamos, un hombre recto, obediente a Jehová, y bueno, hasta su abuela, que era idólatra, pues él la amonestó, o la hizo derrumbar una imagen alta, dice ahí. Posiblemente pudo haber sido el símbolo fálico. Inclusive los israelitas cometieron idolatría, colocando símbolos fálicos, el palo, porque eran lo que llamamos hoy en día obeliscos, que son así. Entonces, esos obeliscos apuntaban al sol, y como el sol da vida, del símbolo fálico, bueno, el aparato reproductor del hombre da vida, entonces se adoraba a este símbolo, haciendo alusión bueno, ¿cómo lo llamamos para no decir algo feo acá? Bueno, ya ustedes todos entienden cómo es engendrado los niños, entonces hacían alusión a estos símbolos fálicos porque dice que era una imagen alta. Posiblemente podría haber sido una imagen de esas. Entonces este rey pues era perfecto delante de hacía la voluntad de Dios y hizo tumbar pues esta imagen que construyó la abuela. También vamos a mirar, a analizar al rey Abián, que no fue perfecto. Y entonces vamos a leer, aquí hace énfasis en un rey perfecto, Asa, pero sigue Abián, que digamos un ejemplo bíblico de un rey que no fue perfecto. Y podemos leer Primera de Reyes 15:1-2 para leer este ejemplo. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, empezó a reinar sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. Su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Su corazón no fue dedicado del todo al Señor, su Dios, como el corazón de David, su padre. Bueno, entonces en algunas versiones no menciona la palabra perfecto, pero menciona pues que fue un rey inicuo. Hizo todo lo malo ante los ojos
de Jehová, aunque algunas versiones pues no se mencione esa palabra, quiere decir lo mismo, mencionan otras palabras. Muy bien, los perfectos de camino les son agradables. ¿A quién? A Jehová. Proverbios 11:20. 11:20. El Señor aborrece la mente perversa, pero los de camino intachable le son agradables. Amén. Y Y Proverbios 10:29. 10:29 dice, el camino del Señor es refugio para el íntegro, y terror para el malhechor. Así es, entonces el Señor le desagrada a las personas o sea, a los impíos, el corazón de los impíos, pero le agrada al de íntegro corazón, ¿sí? El Señor se agrada de nosotros cuando andamos sin integridad, cuando no tenemos, digamos, pecados ocultos delante de Él, cuando obedecemos sus mandamientos, cuando hacemos las obras de justicia, cuando amamos a nuestros hermanos o quizás a nuestros enemigos, ¿sí? A nuestros vecinos, cuando procuramos el bien de las personas y no somos egoístas, sino que estas verdades no nos las guardamos para nosotros mismos, sino que vamos a compartir con otras personas porque Cristo murió por todos y entonces estas personas hay que ir a darles este mensaje maravilloso y advertirles, darles una advertencia final, que es la que nosotros como pueblo adventista historicista damos en estos últimos tiempos. Tal vez el versículo más poderoso en este tema y también muchas veces discutido o tergiversado es el que tuvo como protagonista Jesús. Y entonces ya lo leímos al inicio, pero vamos a ir buscándolo, no Mateo 5:48, por favor, les pido que lo busquen, no se los coloqué ahí, pero vamos a volver a leer este texto que ha sido mal comprendido y tergiversado, ¿sí? Contradiciendo las palabras de Jesús, que cuando Jesús dice esto, ser perfectos como vuestro Padre está en los cielos es perfecto, es porque Jesús sabía que sí era posible la perfección. Él había experimentado todo en esta tierra con su naturaleza caída que él tomó cuando vino a esta tierra. Él experimentó todas las tentaciones de Satanás y sin embargo él venció. Entonces por eso dijo estas palabras contundentes. Mateo 5:48. 5:48. Sé pues perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Amén. ¿Qué más dice? Ya, eso es todo. Ya, Bueno, listo. muy bien, entonces queríamos que leerlo de la palabra de Dios para que, bueno, no son nuestras palabras, sino fueron las palabras de Cristo. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿pero qué quiso decir el Señor? ¿Podemos ser perfectos como Dios el Padre? ¿Será posible? Hacen varias preguntas acá. ¿Será posible eso? Bueno, vamos a seguir analizando. ¿Por qué Cristo dijo eso? Y vamos a leer algunos textos bíblicos para mirar de que sí es posible, pero ¿por qué es posible? Vamos a seguir. Pablo menciona varios versos, varias veces el tema en sus cartas. Vamos adelante a la perfección. Hebreos 6:1. Vamos adelante a la perfección. Hebreos 6:1. Por eso, dejando la enseñanza elemental acerca de Cristo, avancemos hacia la perfección, sin reiterar los temas fundamentales del arrepentimiento, de las obras que conducen a la muerte, de la fe en Dios. Bueno, es importante explicar un poco más este texto bíblico porque, bueno, ya lo vimos en la escuela sabática, pero bueno, quizás alguien que vaya a ver este tema más adelante por YouTube diga, bueno, entonces ya hay que abandonar todo lo que hemos aprendido, toda la doctrina que hemos aprendido, según lo que dice aquí
el apóstol Pablo en Hebreos 6:1, donde dice, por eso dejando la enseñanza elemental acerca de Cristo. O sea, no es que la vamos a abandonar, sino que, bueno, como ya la aprendimos y otras doctrinas más, ya eso fue, digamos, alimento, fue leche para el cristiano en sus inicios. Ahora vamos a avanzar a otro punto más. No es que vamos a abandonar esa enseñanza y la vamos a desechar. No, esto ya lo explicamos en la escuela sabática, pero es importante volver a reiterar porque, bueno, a veces las personas tuercen las sagradas escrituras para su propia perdición, como lo dice el apóstol Pedro. Entonces, hay que comprender muy bien qué fue lo que quiso decir Pablo aquí. Dice, dejando la enseñanza elemental acerca de Cristo, está hablando elemental, una enseñanza elemental, y avancemos hacia la perfección. Bueno, los cristianos de esa época pues les faltaba como avanzar en otros temas que no podían quedarse en un tema y darle vueltas a un tema y no avanzar al siguiente, no, él los invita a avanzar en la perfección y avanzar en otros temas también importantes que ellos debían de hacer énfasis y prepararse cabalmente para ir a evangelizar a otras personas. No podían quedarse ahí tomando lechita siempre, sino que avanzar, ¿sí? Y dice en la perfección, o sea, avanzar en los otros temas en la perfección que el Señor les iba a dar. Muy bien. Dice, oramos por vuestra perfección. Entonces, aquí, segunda de Corintios 13:9, segunda de Corintios 13:9, también nos va a hacer énfasis en la perfección. Nos alegramos cuando nosotros somos débiles y vosotros fuertes. Oramos por vuestra perfección. Bueno, Y aquí 13:1. Por tercera vez voy a vosotros en boca de 2 o 3 testigos. Se decidirá cada caso. 13:1, ¿ya lo leyó? Sí, 13:1. ¿Y 13:1 ya. 13:1 y 7:1. 7:1 dice, así amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza de la carne y del espíritu, perfeccionando la santificación en la reverencia a Dios. Entonces aquí está también la santificación en la reverencia a Dios. Estos tres textos bíblicos nos hablan de la perfección, ¿sí? Y el apóstol Pablo hace mucho énfasis en la perfección cristiana, cómo alentaba a sus hermanos, podemos alcanzar la perfección en Cristo Jesús por la gracia de Cristo, siempre hizo énfasis en la justificación por la fe en Cristo. Sí, y que podemos alcanzar esa perfección tan anhelada. Esas mismas palabras que repitió Jesús, pues las repitió el apóstol Pablo en sus escritos. Vamos a leer también a Colosenses 4:12. 4:12. Sí. Sí. Bueno, mientras que lo buscan, vamos a hacer aquí a leer una nota. Colosenses 4:12. Bueno, ya lo encontré. Os saluda Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre os recuerda en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Bueno, aquí hace énfasis en Epafras, así es que dice, Epafras. Verso 12. 4:12, sí, aquí hace énfasis. Os saluda Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre os recuerda en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces aquí el deseo de Epafras era que estuvieran firmes y alcanzaran también la perfección. El apóstol Pablo hace énfasis en este discípulo, bueno, en este predicador, en este hermano que oraba por los fieles para que todos alcanzaran la perfección. Nosotros también podemos seguir ese gran ejemplo hoy en día
de orar por todos nuestros hermanos, por nosotros mismos, obviamente, que el Señor imponga su justicia en nosotros y nos imparta su poder para vencer, y orar unos por los otros, orar por todos los hermanos para que todos anhelemos esa perfección en Cristo, que la busquemos cada día, que la añoremos, que la deseemos con todo nuestro corazón y que sigamos adelante en esta carrera maravillosa. Palabras fuertes, las de Pablo, que unidas a las de Cristo dan la impresión que debemos llegar a ser como Dios y como Cristo Jesús. ¿Otra vez será esto posible? Volvemos a hacer la pregunta. ¿Será esto posible? Bueno, lo dijo Cristo. Ahora está reiterando el apóstol Pablo. Y bueno, todos los discípulos hicieron también la misma reiteración, sino que hoy estamos concentrados analizando más que todo en este momento las cartas de Pablo. Dice, la perfección deberá ser alcanzada. La perfección deberá ser alcanzada si no queremos contradecir a Cristo y a Pablo. Entonces, una declaración acá, una nota que teníamos acá, si no queremos contradecir al Señor, primero que todo, y luego al apóstol Pablo, a sus discípulos, donde ellos hicieron énfasis en la perfección. Pero, ¿qué pasa hoy en día? Están contradiciendo a Cristo, están contradiciendo a los discípulos, hombres, profetas que escribieron estas maravillosas enseñanzas para nosotros, nos las dejaron y ellos hacían énfasis en la perfección. Hoy en día, pues hoy en día se predica la salvación en pecado. Es imposible dejar de pecar. Es imposible encontrar una iglesia perfecta. No, eso no puede ser posible. Entonces aquí se está negando la justicia de Cristo, la provisión que Cristo, el Padre y el Espíritu Santo hicieron para su pueblo, para que pudiéramos alcanzar esa perfección. Está negando la justicia impartida de Cristo. Mire todo lo que compromete esta negación en muchos pastores que dicen que es imposible de dejar de pecar, que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga, ¿sí? Y que es imposible alcanzar ese estado de perfección. Entonces, sí es posible, pero ¿por qué no lo alcanzamos? Bueno, porque no nos apropiamos de la verdadera justicia de Cristo, no nos apropiamos como debiera ser. Todos los días estar perseverando, estar adelante, pidiéndole al Señor a cada momento de que nos ayude. Cuando soltamos su mano, ahí es donde caemos. ¿Sí? Llega un mal pensamiento y como nos soltamos de él, pues ahí es donde caemos en ese mal pensamiento. Claro. Ahí es donde caemos en la tentación. Pero si a cada momento podemos poner un ejemplo como un niño que va de la mano de su madre, se revela y le suelta la mano a su madre, ¿y qué pasa con el niño? Cae y se da su aporreón, se revienta la carita o le pasa algo. Pero eso es lo que pasa con nosotros. Somos como niños que debemos de tener sujeto el brazo de Dios para que no caigamos. Así es. Muy bien. La perfección es un proceso. Bueno, algo importante para resaltar. La perfección es un proceso. Es un proceso que va cada día. Y vamos a leer acá la nota. Perdón. Dice, otro aspecto que presenta la perfección bíblica es que se trata de un proceso. El libro de Proverbios dice, la senda de los justos va en aumento hasta que el día es perfecto. Podemos leer el texto completo, Proverbios 4:18. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta llegar al pleno día. Bueno, entonces en esta versión omite la palabra perfecto, pero en otras versiones dice hasta que el día es perfecto, ¿sí? Está está haciendo la comparación del proceso de perfección con, digamos, la noche. La noche va avanzando, después de las 5 de la mañana va aclarando, va aclarando, va aclarando, hasta que aclara completamente el día. Hace esta ilustración
con la perfección del cristiano, que vamos avanzando, 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 hasta que la perfección es completa, ¿sí? Entonces, aquí Proverbios 4:18 hace esta ilustración con la perfección del cristiano, comparándola con la noche, ¿sí? Cómo el día va aclarando poco a poco. Filipenses 3:12, 16. Vamos a analizar qué dice Filipenses 3:12, Filipenses 16. 3:12, 16. Lo que haya alcanzado ya, No, ni que ya sea perfecto. no que, vuelva y lea. No, no que lo que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello, para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Exacto. Entonces el apóstol Pablo está haciendo énfasis acá que era que no lo haya alcanzado ya. No es que ya lo había alcanzado, sino que él proseguía hacia la meta para ver si lo lograba. ¿Sí? Entonces aquí el apóstol Pablo también está hablando sobre la perfección que se busca cada día, que el Señor nos la va dando poco a poco, paso a paso. ¿Sí? Vamos avanzando un escalón cada día. Entonces, el apóstol Pablo aquí hace énfasis en que todavía va en ese camino hacia la perfección. ¿Qué nos dice Filipenses 1:6? Filipenses 1:6. Aquí faltó el 16. Ah, bueno, ¿qué dice el verso 16? Lea el verso 16 de Filipenses 3. Pero en aquellos que hayamos llegado, sigamos en la misma norma, sintamos una misma cosa. Sí, o sea, obviamente todos debemos de andar en el mismo camino, porque no podemos ponernos dos juntos si no estamos de acuerdo. Seguir hacia la meta, pero pensando, o sea, unidos, digámoslo así, en una sola verdad. O sea, no que uno va a predicar una cosa, el otro va a predicar otra, entonces así no hay unidad. Sí, hay muchos textos bíblicos que hablan de la santidad en la verdad. Bueno, eso sería otro tema aparte. Sí, andar todos en esta misma verdad, sintiendo una sola cosa, teniendo el mismo sentimiento, creyendo en el mismo Cristo, porque hoy en día, pues se cree en Cristos distintos, en Cristos diferentes. Y bueno, ya todos los hermanos saben esta expresión de otro Cristo, ¿sí? Como cuando Cristo va a venir y va a decir, no os conozco. ¿Por qué? Porque ustedes estaban creyendo en un Cristo que no era Dios, en un Cristo que no tomó la naturaleza caída como nosotros, en un Cristo que hizo la expiación en la cruz, en un Cristo que no nos puede dar la perfección, que no nos puede impartir su poder, su justicia. En ese Cristo es que hoy en día muchos están creyendo, ¿sí? Y entonces, al negar la justicia de Cristo, la justicia impartida que Él nos da cada día, pues lo están rebajando del poder que Él tiene, le están quitando ese poder que Él tiene para ayudarnos a vencer. ¿Sí? Y están echando por tierra muchas doctrinas que encierran esto. Están diciendo que nos vamos a salvar en pecado, que es imposible que venzamos, están aceptando el pecado original y como nacemos pecadores supuestamente, entonces así vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga porque eso no lo podemos cambiar. Obviamente, nosotros con nuestra propia justicia no lo podemos hacer, pero Cristo tiene el poder. Recordémonos, mis hermanos, que tenemos una provisión muy grande. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que los tres unidos nos darán ese poder para vencer. Y para eso tenemos estas maravillosas verdades, para que las estudiemos cada día y creamos en esta promesa de que sí es posible. Así como creemos en otras promesas, podemos creer en esta, porque esta es una promesa maravillosa y si tenemos fe y la buscamos cada día y perseveramos cada día, sabemos que la vamos a obtener. Filipenses 1:6. Dice, estoy seguro, el que empezó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Muy bien. Bueno, aquí Willington yo sé que quiere aportar algo.
O sea, el que empezó la obra en nosotros, El que ¿qué puso cree usted? ¿Que la va a perfeccionar o no la va a perfeccionar? la profesional Amén. hasta el Gloria día al de Señor. Jesucristo. Ahora, yo sé que mis hermanos también están ahí todos atentos y esta promesa que nos hace aquí, esta promesa maravillosa, bueno, no es una promesa que la hace Pablo, sino que él está con la plena seguridad que el que empezó esta obra en nosotros, él está seguro y debemos de estar seguros hoy en día que él nos va a perfeccionar, que él va a terminar esa obra en nosotros. En la Biblia hay un versículo que menciona la perfección del corazón de David. Ahora vamos a analizar al rey David. Nos vamos a espaciar un poquito en este caso del rey David. Primera de Reyes 11:4. Primera de Reyes 11:4, aquí nos va a hablar de David. En la vejez de Salomón, sus esposas se desviaron de su corazón a otros dioses. Lo desviaron, lo desviaron. Sí, lo desviaron. En la vejez de Salomón, sus esposas desviaron su corazón a Sí. otros dioses. Ujú. Y su corazón ya no fue del todo del Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Muy bien, entonces aquí menciona a Salomón que en su vejez, bueno, sabemos todas las esposas que tuvo Salomón y que eran mujeres idólatras, ¿sí? Porque, ¿qué pasó con Salomón? Bueno, él por hacer alianza con todos esos reyes alrededor, a sus alrededores, pues cada vez que hacía una alianza se casaba con la hija del rey y así completó 700 esposas y 300 concubinas. Entonces, todas estas esposas eran idólatras y lo desviaron hasta se volvió idólatra, inclusive, pues fue también, eh, hizo actos obscenos con otros hombres, ¿sí? Fue tan desviado Salomón. Entonces, aquí hace la comparación de Salomón, bueno, afirmando algo que Salomón a la final se arrepintió y andó rectamente, ¿sí? O sea, debemos de aclarar esto porque Salomón se arrepintió de todo corazón, como también David, y ya todos sabemos qué fue lo que pasó con David, ¿sí? Muchos han tomado esto para afirmar que hay ciertos pecados que se pueden cometer. O sea, cuando el texto bíblico me dice que David era un hombre según el corazón de Dios, ¿sí? Que fue recto, entonces dicen, o sea que pues como David mandó a matar a Urías para quedarse con su esposa, entonces hizo dos pecados, asesinato y adulterio. Entonces, pues podemos hacer también eso nosotros. Porque mire, pues si hizo eso y fue un hombre según el corazón de Dios, entonces aquí muchos toman este texto bíblico para decir que entonces tener varias mujeres o cometer adulterio o asesinato no es pecado. Y así entonces nos vamos a salvar. Sigamos. Muchos han tomado esto para afirmar que hay ciertos pecados que se pueden cometer y que sin embargo no se pierde el estado de perfección. Entonces, como el texto bíblico dice que David tenía un corazón perfecto, entonces que podemos cometer algunos pecados quizás más pequeños, porque bueno, la gente menciona los pecados en escalas, como si Dios los viera de esa manera. Dios ve el pecado del adulterio o de, así sea de una mentirita, los ve iguales para Dios. Dios no clasifica los pecados de mayor a menor, no. Sí, porque tanto como el adúltero no va a entrar al reino de los cielos, sabemos que el mentiroso tampoco va a entrar al reino de los cielos. Así digan, no, es que es una mentirita piadosa, de eso no pasa nada, eso no. Entonces esa persona se muere y se fue derechito para el cielo, según, bueno, según la creencia católica, porque así les han enseñado. Dice, pero esto es un error. La Biblia fue escrita para que cada hombre que deseara alcanzar la perfección y se encaramara en esta lucha, viera la vida de otros que pasaron por situaciones similares. ¿Sí? Vemos que David tuvo sus debilidades, David cayó, pero volvió a levantarse
y fue al momento de su muerte, era ya un hombre íntegro, según el corazón de Dios. Ya se había arrepentido, pero fue castigado fuertemente por este pecado. No es que Dios lo hubiera aplaudido, bravo David, tú cometiste adulterio, sí, tú cometiste adulterio, tú mandaste a matar a Urías, yo te aplaudo. No, según lo que dicen hoy en día, pues el Señor aplaudió a David por esto. No, sabemos que fue un hombre que ya en su vejez, ya él después eh, se arrepiente de todo corazón de este pecado y se vuelve a Dios. Ahí es donde Dios dice, fue según el corazón. Ahí es donde dice el texto, según el corazón de Dios. La Biblia fue escrita para cada hombre que deseara alcanzar la perfección y se encaramará en esta lucha. Viera la vida, o sea, que nosotros viéramos la vida de otros que pasaron por situaciones similares, cómo lucharon, o sea, cómo cayeron y cómo vencieron. Lucharon, cayeron, pero al final vencieron. Así podemos ver las vidas de Abraham, Moisés, Job, Daniel, Noé, David y etcétera. Y aprender de esos hombres que a pesar de sus caídas tomaban las decisiones necesarias para volver a transitar el camino de qué? De la perfección. Entonces, a pesar de que cayeron, se levantaron, se humillaron, pidieron perdón y alcanzaron a transitar este camino, el camino que Dios quería para ellos. Entonces, vamos a mirar qué nos dice la profeta, el comentario de ella, ¿sí? Y esto lo encontramos en Patriarcas y Profetas, página 242 y 243. Y nos dice, los hombres a quienes Dios favoreció y a quienes confió grandes responsabilidades fueron a veces vencidos por la tentación y cometieron pecados, tal como nosotros. Hoy luchamos, vacilamos y frecuentemente caemos en el error. Sus vidas, con todos sus defectos, hablando de todos estos hombres que ya se mencionó acá, como, bueno, ya los mencionamos aquí, Abraham, Moisés, Job, Daniel y David, Noé, ellos cayeron, pero vencieron. Es un ejemplo para nosotros. Sus vidas con todos sus defectos y extravíos están ante nosotros para que nos sirva de aliento y amonestación. Si se los hubiera presentado como personas intachables, nosotros con nuestra naturaleza pecaminosa podríamos desesperar. Entonces, si se los hubiera presentado a ellos solamente lo bueno que ellos hicieron, como al final de sus vidas tuvieron una vida perfecta y no se hubiera hecho énfasis en todos estos errores, no se hubiera ilustrado en las Sagradas Escrituras todos los errores que ellos cometieron, entonces nosotros desesperaríamos. Pero entonces, ¿qué pasa? Tenemos un ejemplo grande acá de que ellos lucharon, cayeron, pero se levantaron y al final vencieron. Que para nosotros es un ejemplo de que si nos pasa esto y que nos pasa muy seguido, podamos tener estas historias para nosotros y ponerlas por obra. Dice, por nuestros errores y fracasos, dice, podemos desesperar por nuestros errores y fracasos, pero viendo cómo lucharon otros con desalientos como los nuestros, cómo cayeron en la tentación, o sea, ellos cayeron en la tentación, cómo como nos ha ocurrido a nosotros y cómo, sin embargo, se reanimaron y llegaron a triunfar mediante la gracia de Dios. Entonces, ¿mediante quién llegaron estos hombres al triunfo? Sobre la gracia de Por Dios. la gracia de Dios. Entonces, por esa misma gracia de Dios que ellos triunfaron, esa misma gracia la tenemos hoy en día para nosotros, para que nosotros nos aferremos a su gracia,
a los méritos de Cristo, a su poder, para ayudarnos a vencer y lo vamos a lograr. Nos sentimos alentados en nuestra lucha por la justicia, así como ellos, aunque vencidos algunas veces, recuperaron lo perdido y fueron bendecidos por Dios. También nosotros podemos ser vencedores mediante el poder de Jesús. ¿Sí? Esta es la justificación por la fe en Cristo. Entonces, ellos vencieron con el poder de Cristo, pues nosotros también podemos vencer. Por otro lado, la narración de sus vidas puede servirnos de, puede servirnos de, puede servirnos, ¿sí? Para nosotros. Muestra de que de ninguna manera justifica Dios al culpable. O sea, ¿será que Dios los justificó? ¿Los aplaudió por sus errores? No. No, Dios no justifica al culpable. ¿Qué pasó con ellos? Ellos tuvieron que pagar las consecuencias, ¿sí? De sus pecados. Llegaron las consecuencias. Por ejemplo, por poner un ejemplo, David y Betsabé, pues cometieron adulterio. David mandó a matar al esposo de Betsabé y ella, viendo que ella tenía esposo, se mete con David, cometió su error porque el error no lo cometió David solo. Ella también accedió a su, claro, ella accedió y lo provocó porque, bueno, podemos decir que de cierta manera ella lo provocó, porque si yo veo que enfrente de mí hay un edificio y de allá de ese edificio me pueden ver, yo no o sea, si yo aquí me quito la ropa y provoco al que está al frente, pues obviamente yo también llevo ese pecado como el que está al frente en ese edificio mirándome. Entonces, por eso es tan importante, mis hermanos, no es el caso hoy, en el día de hoy, llevar la reforma del vestir, mis hermanos. Me gustaría hacer un tema de esto, porque nosotros con nuestra forma de vestir provocamos a los hombres impíos o quizás a un hermano de la iglesia. Me contaba el caso, Willington, en una oportunidad que una muchacha corporativa vestía muy pegado, se colocaba unos vestidos súper ceñidos al cuerpo, pegados, le marcaban todo su cuerpo, y el pastor de allá no aguantó la tentación y le palmeteó las caderas. Entonces, miremos que nosotros al vestirnos como el mundo, con escotes, con blue jeans, que debemos nosotros de ir dejando, o con lo que llamamos leggings o chores, todo eso nosotros con esa forma de vestir provocamos a los impíos o quizás a los mismos hermanos, porque Satanás está en todos lados provocando. Entonces, ese fue el pecado de Betsabé, haber tentado a David en esa ocasión y haber accedido a sus pretensiones, a esa invitación que él le hizo a vivir con él o a cometer este acto. ¿Sí? Entonces dice, sigamos acá. Ve el pecado que haya en aquellos. Dice, muestra de que ninguna manera justifica a Dios al culpable. Dios no los justificó a ninguno de los dos. ¿Y qué pasó? Sufrieron la consecuencia. Ella quedó embarazada y ese bebé murió. Después de eso, sabemos por la historia bíblica de que qué fue lo que pasó con su reino más adelante. Como, bueno, en el momento no recuerdo bien la historia y en qué parte se encuentra, pero pasaron muchas cosas después de David. Ya los hijos pagaron las consecuencias también y vemos que el profeta Natán tuvo que ir a amonestar a David. Dice, el Señor ve el pecado que haya en aquellos a quienes más favoreció y los castiga, ¿sí? En ellos aún más severamente que en los que tienen menos luz y responsabilidad, ¿sí? O sea, ellos, los reyes, por ejemplo, David, Salomón, todos ellos
Abraham, todos los que ya mencionamos, ellos tenían una responsabilidad muy grande, ¿sí? Y por eso, de acuerdo a esa responsabilidad que ellos tenían y a la luz que tenían, sus castigos fueron muy grandes, ¿sí? Entonces nosotros hoy en día tenemos esta responsabilidad, conocemos la verdad, hemos estudiado la palabra de Dios y sabemos que tenemos una responsabilidad muy grande ante Dios, más que los que no han conocido esta luz, ¿sí? Digamos acá, en Patriarcas y Profetas, 781 y 782 nos dice, muchos, leyendo la historia de la caída de David, han preguntado, ¿por qué se hizo público este relato? ¿Sí? ¿Por qué? Muchos han preguntado eso. ¿Por qué se publicó esto? ¿Por qué consideró Dios conveniente descubrir al mundo este pasaje oscuro de la vida de uno que fue altamente honrado por el cielo? ¿Sí? Porque Dios consideró que esto se supiera. El profeta, en el reproche que hizo a David, hablando del profeta Natán, en el reproche que hizo a David, había declarado tocante a su pecado: con este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Entonces, mire, ve al rey de Israel, supuestamente que tiene su Dios verdadero, y mire cómo cayó. Entonces, el profeta le hace este reproche: hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Y hoy en día, pues está pasando lo mismo. Los enemigos de Jehová, los enemigos de la verdad, entonces se fijan en esto, en lo que hizo David y en estas palabras que fue según el corazón de Dios. Entonces dice, no, pues entonces, pues no es pecado tomar la mujer ajena, ¿sí? No es pecado cometer adulterio. Dice, a través de las generaciones sucesivas, los incrédulos han enseñado el carácter de David y la mancha negra que lleva, y han exclamado en son de triunfo y burla: he aquí el hombre según el corazón de Dios. Entonces, como le dijo el profeta Natán a David, con este negocio hiciste blasfemar a los enemigos, ¿sí? De Jehová. Entonces muchos han dicho hoy en día, uy, vea, he aquí el hombre según el corazón de Dios, ¿sí? Así se ha echado oprobio sobre la religión. Dios y su palabra han sido blasfemados. Muchas almas se han endurecido en la incredulidad. Bueno, si David fue de esa manera y sin embargo siguió siendo según el corazón de Dios, pues entonces no es pecado de vez en cuando yo ir a tomarme unos traguitos o desear la mujer del prójimo. No, porque pues mire, vea, según esto, pues se puede hacer, porque David mire todo lo que hizo y fue según el corazón de Dios. Pero Se él se alientan, arrepintió. ¿sí? Dice, muchos bajo un manto de piedad, ¿sí? Se han envalentonado en el pecado, pero la historia de David no, dice, pero dice aquí, se han envalentonado en el pecado, pero la historia de David no se suministra motivos para tolerar el pecado. David fue llamado hombre según el corazón de Dios cuando andaba de acuerdo con su consejo. Ahí sí fue según el corazón de Dios. Cuando andaba de acuerdo con qué? Con el consejo de Dios. Cuando era íntegro a Dios. Ahí sí fue según el corazón de Dios. Cuando pecó, dejó de serlo. ¿Sí? Dejó de recibir el consejo de Dios. Hasta que por arrepentimiento hubo vuelto al Señor. ¿Sí? Entonces aquí concluye el texto: hasta que por arrepentimiento volvió al Señor, y ahí sí se pudo escribir de él, se pudo aplicar a él, que fue según el corazón de Dios. Patriarcas y Profetas 781 y 782. Búsqueme en el celular.
La perfección es dada por Dios. ¿Quién da la perfección? ¿Acaso por nuestra propia justicia, por nuestros propios méritos? Nosotros vamos a alcanzar la perfección por nuestra propia fuerza. No. ¿Sí? Dice, muchos se han ido a un extremo pretendiendo perfección sin la ayuda de Dios. ¿Sí? Y muchos han hecho eso. Entonces, tengamos en cuenta de que ¿quién es el que da la perfección? Dios. Es la que pone el querer hacer lo bueno en nosotros, no por nuestra propia justicia, por nuestras propias fuerzas. Dice, o llegando a un punto de la perfección, ya no puede, o sea, hay varios extremos. Volvamos a leer. Muchos se han ido a un extremo, pretendiendo perfección sin la ayuda de Dios, o llegando a un punto donde la perfección ya no podía ser quitada de ellos. Entonces, muchos se van a este otro extremo. No, es que yo ya lo logré, yo ya fui salvo y una vez salvo para siempre y ya fui bautizado. Inclusive muchos dicen, ¿desde cuándo fuiste salvo? ¿Cómo Desde que se así? bautizó. Entonces, no, que cuando te bautizaste. Entonces muchos dicen, no, yo ya me bauticé hoy y ya hoy fui salvo. ¿Sí? Entonces, podríamos contestarle, pero yo no te veo en el cielo, para que digas que ya estás salvo. No, proseguimos hacia la meta. Después de nuestro bautismo, de aceptar a Cristo, ya, ¿qué sigue? La justicia impartida, la justicia que Cristo nos imparte cada día. Dice, en la historia se dio el ejemplo del movimiento de la carne santa dentro de la iglesia adventista. O sea, este concepto lo exponía este movimiento de la carne santa. Y en el tiempo de la hermana Elena, en esos tiempos ya existía este movimiento, digamos, fue un movimiento que surgió en la iglesia adventista y hacían énfasis en que en la carne santa, ¿sí? De que ya tú te bautizas inmediatamente o tienes la carne santa y que ya es imposible ya caer en pecado, ¿sí? Sí, porque dice, ya no podía ser quitada de ellos, o sea, esa carne santa ya no podía ser quitada de ellos porque ya habían aceptado a Jesús, ¿sí? Pero la palabra de Dios dice que crea estar firme, mira que no caiga, ¿sí? Entonces dice, y otras, la carne santa dentro de la iglesia adventista y otros se han ido al extremo contrario de negar el poder de Dios y su ayuda para obtener la perfección, quitándole a Dios el poder suficiente para limpiar las vidas de las personas. Entonces, otros se van al otro extremo de lo que afirmaba el movimiento de la carne santa. ¿Sí? Que el poder de Dios no nos puede ayudar a vencer, que Dios no tiene suficiente poder para hacerlo. Ahí estamos negando la justicia impartida de Cristo, el poder. Ya hemos hecho énfasis mucho en este estudio sobre esto. Pero la Biblia es clara. Salmos 18:32. Vamos a mirar a Salmos 18:32. ¿Qué nos dice? Dios es el que ciñe de fuerza y perfecciona mi camino. Bueno, entonces por eso el subtítulo decía, la perfección es dada por Dios. Porque Dios es el que ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. No es nuestra justicia, que son trapos de inmundicia. Es el poder de Dios, el que, el que me ciñe de poder y hace perfecto mi camino. Vamos a mirar Efesios 2:8. Porque por gracia habéis sido salvados por la fe. Haber sido salvados por la fe. Y esto no proviene de vosotros, sino que es el don de Dios. Esto no proviene de nosotros, sino que es el don de Dios. Así es, entonces, esa es la justicia de Cristo. Por gracia soy salvo, o sea, aceptar que nosotros no alcanzamos las victorias por nosotros mismos. Es la justicia de Cristo y el poder de Él.
que nos da o sea, nos da el triunfo, nos hace vencer. Es su justicia que Él nos imparta cada día. Hay una hermana que desea aportar. ¿Me permite? Sí, hermanita Dalila. Soy Dalila. Hermanita ¿Cómo está, Ángela. hermanita? Sí, hermana. Hermanita Dalila. Ese tema que es Mercedes. ¿Por qué? Porque desde el principio. ¿Me escuchan? ¿Sí me Sí, a escuchan? veces Aló. se le interrumpe, pero a veces se le interrumpe, hermanita, pero Sí, sí escuchan. Es que aquí es mala la señal. Si no, no aporto nada porque de pronto interrumpo el tema. ya se le está ¿puedo? escuchando mejor. Bueno, voy a ir arriba a ver si de pronto arriba se coge mejor la señal. Era que estaba acá abajo en la sala. Mire, hermana, a partir del principio, cuando Dios creó al hombre, lo creó libre de pecado. Ellos eran inocentes, no tenían, ellos podían ver a Dios cara a cara, según lo que dice la Biblia. Entonces, ¿cuál es el error del ser humano? ¿O en qué consiste el no estar perfectos delante de la presencia de Dios? En nuestro libre albedrío. Porque cuando ellos estaban allí, ellos no habían pecado. Pero cuando Sí, Satanás los engaña, ellos prefieren creerle a Satanás y no a Dios, quien les dijo, de este no puedes comer, porque el día que lo hagas ciertamente morirás. Ellos violentaron su conciencia, violentaron su confianza en Dios y mira las consecuencias que tenemos hasta hoy. Ahora, pudieron haberse arrepentido. Quizás a Adán y Eva los vamos a encontrar en la tierra nueva, pero les tocó pagar a ellos muy duro sí, el haber tomado una mala decisión. Y hasta hoy nosotros estamos acarreando ese pecado que ellos nos transmitieron por su desobediencia. Pero cuando ya Dios promete a Jesús para en el futuro, después de 4000 años, el Señor morir por cada uno de nosotros y aún por ellos que ya estaban muertos 4000 años atrás o 3000 años atrás, ellos tienen la promesa de resucitar nuevamente y Dios los va a transformar en seres perfectos. Entonces nosotros hoy en día, cada uno de los seres humanos, somos dueños de nuestra propia salvación o perdición a través de lo que yo o cada uno de nosotros decidamos hacer. Si nosotros enfrentamos el pecado todo el tiempo, nuestra mente está siendo asaltada por cosas, pero inmediatamente cada ser humano debe refutar eso. No, Señor, eso no está bien. Ayúdame, Señor, enséñame cómo vencer. Dame tu Espíritu Santo para yo poder mantenerme firme, fiel, libre de comer. Porque a uno le puede venir al pensamiento, cógete esto, roba eso. Mire, pase por donde está el esposo de fulana, a ver si lo conquista. Bueno, tantos pecados que se le asaltan a la mente del ser humano, cogerse algo, mentir, voy a decir una mentira chiquitica y constantemente nosotros a veces lo hacemos y después el Espíritu Santo nos dice, Dalila, ¿tú por qué dijiste eso? ¿O por qué hiciste eso? Si eso no debes hacerlo, porque siempre el Señor nos está advirtiendo, Dalila, dijiste una mentira, no quisiste hacer un favor habiéndolo podido hacer. A mí me ha pasado. Y enseguida, ¿y cuál es el pecado que Dios no perdona? El pecado imperdonable, ¿cuál es? Es el pecado cuando el Espíritu Santo me advierte a mí lo malo que estoy haciendo y yo decido seguir. No, ¿qué importa? Ya yo le dije que no tenía y habiendo tenido, pues ya, ¿qué pasa si? No, yo debo de ir y decirle, mire, y decirle que cometí un error para que la persona se dé cuenta y quizá a través de mi testimonio pueda llegar a los pies de Jesús. Pero nosotros nos dejamos vencer de nuestra propia libertad. Yo entiendo eso así, no sé, es muy difícil poder entender todas estas cosas tan profundas, pero esa es una parte de lo que yo aporto. No sé si esté equivocada. Es mi libre albedrío el que decide si soy salva o me pierdo, porque Dios me dio esa facultad de elegir si no lo hago o si sí lo hago. Y las consecuencias están en que lo hicimos y hasta hoy morimos y hasta hoy sufrimos y hasta hoy tenemos una batalla campal con el enemigo. Los otros mundos donde no se dejaron engañar de Satanás están libres de todo lo que nosotros estamos sufriendo. Pero hoy en día Jesús nos da el poder a través de su Espíritu Santo y de su sangre preciosa que nos limpió el pecado para poder estar firmes cuando Él venga, nos encuentre sellados. Bueno, hermano, muchas gracias por permitirme participar.
Gracias, hermanita Dalila. El Señor la bendiga. Feliz sábado. Sí, hermanita Dalila, bueno, hubieron consecuencias, las consecuencias que sufrió David, las consecuencias que sufrió Adán y Eva, como usted ya lo dijo. La tierra fue maldita, hubo una maldición sobre la tierra. Adán le tocó ganarse el pan con el sudor de su frente, porque el trabajo que ellos hacían no era cansador, era agradable, ¿sí? Eva tuvo sus hijos con dolor y así sucesivamente existió la muerte. No iba a existir la muerte. ¿Cuál fue la consecuencia? Ellos ver tener que matar un animalito, ofrecer ese corderito por ese pecado, ver cómo su hijo Caín mató a Abel. Mire que fueron unas consecuencias terribles, ¿sí? Porque la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, Adán y Eva se arrepintieron y hasta el fin de sus vidas fueron fieles y así sucesivamente, como David, como Salomón. Abraham también cometió un error y se arrepintió. En fin, muchos cometieron errores, pero al final de sus vidas murieron íntegros, perfectos de corazón, o sea, hicieron ese cambio en sus vidas y volvieron a ser según el corazón de Dios, podríamos decir de que andaron perfectos, ¿sí? Delante de Dios al final de sus vidas. Gracias, hermanita Dalila. Vamos a mirar en Efesios 4:22, a leer Efesios 4:22 y 25. Efesios 4, 22, 25. Acerca de la pasada manera de vivir, despojaos del hombre viejo, viciado por sus engañosos deseos. Renovad la actitud de vuestra mente y vestíos de nuevo hombre, creado para ser semejantes a Dios en justicia y santidad. Por eso desechad la mentira, hablad la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Bueno, entonces aquí el apóstol Pablo hace énfasis que debemos de despojarnos de la vieja manera de vivir, ¿sí? Antes vivíamos en pecado, teníamos muchos errores, ahora vamos a ir puliéndonos cada día más y despojándonos de esa vieja manera de vivir y ya dejar atrás ese viejo hombre, ¿sí? Que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, renovaos, vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, la justicia y la santidad de la verdad. Aquí el apóstol Pablo hace énfasis en la verdad. Bueno, no habrá santidad en alguien si está enseñando mentira, ¿sí? Entonces, esto es muy importante y que es otro estudio aparte, como ya lo dije, la santidad en la verdad. Y aquí habla de la justicia, ¿sí? Justicia y santidad, porque hacer lo justo, hacer lo bueno, nos lleva también a la santidad, ¿sí? La santidad y la perfección van de la mano, podríamos decir que son sinónimos, ¿sí? Perfecto y santo. Podríamos decir que son dos palabras sinónimas que quieren decir lo mismo. Vamos a seguir analizando Ezequiel 36:26. ¿No lo tienen? Ezequiel. Estaba primero Efesios 4. Ya lo leí. Efesios 2:8-10, faltó. Efesios. Bueno, Sí. vamos a leer Efesios 2:8. Que el 9 tiene algo muy importante que dice que nosotros no por obras para que nadie se gloríe. O sea, porque hay muchas personas pues, que se glorían por las obras. Exactamente. Que dicen que porque yo viene mi padre, viene mis amigos, viene mi familia, yo les doy de comer, de beber y los hospedo en casa. Entonces, por eso que Dios me va a dar la salvación a mí. Claro. Y no es por nuestras obras, sino por la fe. Ambas van de la mano, Ambas van de la mano, porque mire lo las que obras dice, y la fe. porque Claro. mire lo que dice el versículo 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús,
para buenas obras que Ujú. Dios antemano preparó para que anduviésemos en ellas. O sea, que el Exactamente. Señor fue el que nos preparó, somos Ujú. hechuras de la mano de nuestro Dios. Y no, y cuando dice que no por obras para que nadie se gloríe, bueno, hoy en día es muy común oír decir, ay, no, esta persona se ganó el cielo. hace Bueno, por muchos años. obras de misericordia, esas son las obras de misericordia que hacemos con nuestros semejantes. Ahora viene también, por eso es que muchos dicen que la ley no salva, o sea, obedecer los mandamientos no salva, ¿sí? Pero también dice que la fe sin obras es muerta, ¿sí? Yo no puedo decir que voy a ser salvo si estoy en desobediencia a la ley de Dios, o tampoco yo puedo decir por mí misma, ah, es que yo voy a ser salva porque yo guardo el sábado. No, es por la justicia que Cristo imparte en mí, Él me imparte esa obediencia, pero es por la justicia de Cristo que yo voy a ser también salva. ¿Sí? Se le suma la justificación por la fe o la justicia de Cristo, pero también la obediencia, porque la fe sin obras es muerta. Entonces yo debo de apropiarme de las dos, ¿sí? Y Cristo nos ayuda a obedecer, porque es imposible que solamente tengamos buenas obras hacia nuestro prójimo, obras de misericordia, pero no obedezcamos a Dios. Entonces, ¿dónde está el amor a Dios? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Sí, porque mire que no recuerdo dónde dice, pero dice que nosotros no estamos en el propio hacer querer, sino que Dios es el que hace en nosotros Sí, el hacer y el querer. el querer como el hacer, así es. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a analizar a Ezequiel 36, 26. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré vuestro corazón de carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Exactamente, entonces por eso el subtítulo dice, la perfección es dada por Dios. Claro. Solo Dios puede hacernos perfectos. Os daré corazón nuevo. Os daré, dice él, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Sí? Todo esto lo pone Dios en nosotros. ¿Sí? Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Estamos hablando de el Espíritu Santo, que es el espíritu regenerador que está en nosotros. Entonces, podemos ver que tenemos aquí la promesa, todo lo que Dios nos da. Os daré un corazón nuevo, cambiaré ese corazón de piedra por uno de carne y pondré el Espíritu Santo, mi espíritu. ¿Por qué dice mi espíritu? Porque el Espíritu es enviado por Dios. Unas veces enviado por Dios el Padre, enviado por Dios el Hijo, pondré mi espíritu, ¿sí? Dentro de vosotros. Entonces, todo esto es obra de Dios. No es nuestra propia justicia porque son trapos de inmundicia, es la obra de Dios, es Dios obrando en cada uno de nosotros. También podemos leer a Filipenses 2:12. No, es uno, Filipenses. 1:6. Bueno, aquí está Filipenses, Creo creo, no, es Filipenses 2:12. 2:12 13. dice, por tanto, amados míos, tal como habéis obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Exacto. Entonces aquí, este es un consejo de Pablo a los filipenses, ¿sí? Que les da una exhortación, ¿sí? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido y como en mi presencia, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Entonces aquí les dice, ocúpese de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? Les exhorta. Pablo era un hombre que se caracterizaba por escribirle cartas a todos los hermanos, le escribió a los filipenses, a los de Filipo,
a los de Colosa, Colosenses, a los Gálatas, ¿sí? Los de Galacia. Eran cartas que de exhortación, de ánimo, de fuerza, así como nosotros podemos hoy en día. Bueno, hoy en día no se escriben cartas, ya eso pasó, pero podemos escribir mensajes bonitos a nuestros hermanos, exhortándonos, orando los unos por los otros, convocando a vigilias, uniéndonos todos, exhortándonos, quizás de pronto amonestándonos con amor, ¿sí? Con amor a nuestros hermanos. Si alguien tiene que amonestarme en algo, pues es muy bueno cuando a uno le hacen ver su error, ¿sí? Porque la amonestación siempre ha existido. Recordemos que Dios siempre envió a los profetas a amonestar al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Hubieron muchas amonestaciones, en algunos casos el pueblo se volvía a Dios y aceptaba la amonestación, en otros casos pues tomaban al profeta, lo torturaban, lo echaban, lo menospreciaban, pero realmente es el consejo de Dios que Dios da a través del profeta, como en este caso el apóstol Pablo, que le escribe a todos sus hermanos en diferentes partes, como ya lo estamos viendo acá, así como nuestra profeta. Dios escogió una profeta del fin, y no solo para, bueno, fue una profeta que tuvo consejos para todas las personas, jóvenes, niños, inclusive ella amonestaba a sus hijos, a sus niños, les escribía cartas cuando ella estaba lejos, a los hermanos, a los pastores, a los presidentes de la conferencia general, a los evangelistas, a sus hijos ya mayores, todo estos consejos, todas estas amonestaciones que fueron para muchos en ese entonces, quedan para nosotros ahora. Tenemos también la reforma pro salud, la reforma del vestir, cómo expresarnos, cómo hablar ante la gente, cómo de ser nuestro ejemplo al mundo, cómo debemos de estar separados del mundo, no adoptar las costumbres del mundo. Infinidad de consejos tenemos por medio de la última profeta del fin, como en todos los tiempos hubieron profetas, hubieron muchos que fueron enviados por Dios para amonestar a su pueblo. Digamos acá, Filipenses 1:6. Filipenses 1:6, no sé si están en Filipenses todavía. Bueno, esta ya la habíamos leído, sí, ya la habíamos leído, que dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, perfeccionará hasta el fin de Jesucristo. Como nos devolvimos a otro texto que ya habíamos leído, entonces ya este lo habíamos leído. Ahora continuemos en Santiago 1:17. Santiago 1:17. Juan 17:23. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Exactamente. Entonces, ¿de a dónde viene todo don perfecto? ¿Sí? De Dios. ¿Sí? Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. O sea, no podemos gloriarnos en que, bueno, ya estamos avanzando poco a poco, porque que eso viene de nosotros mismos, sino que eso viene de Dios. Por eso dice acá, viene de lo alto, ¿sí? Del Padre de las luces. Dios es luz y que ilumina, viendo el tema del santuario, los candeleros del lugar santo simbolizan que Dios es luz para iluminar a su pueblo. Eso simbolizan los candeleros que habían en el lugar santo. Y es muy claro este texto bíblico que dice, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, el que prometió es Dios. Dios nos prometió toda buena dádiva. Dios nos prometió que iba a ser de nosotros hombres y mujeres perfectos. Pues creámoslo, porque Dios no es un Dios de mudanza ni de variación. Dios no es como los humanos, que hoy dice una cosa y mañana dice la otra, ¿sí? Entonces,
Ese es el Dios que tenemos, el Dios que debemos confiar, el Dios que nos va a santificar, que nos va a perfeccionar. Voy a leer aquí una nota y ya seguimos con Hebreos. El próximo texto sería Hebreos 7:11 y Hebreos 10:1. Dice, la perfección cristiana, como vimos en estos versículos, viene de Dios. Ya queda comprobado que viene de Dios. Es un regalo que debe ser aceptado por el hombre, ¿sí? O sea, debemos de aceptarlo. No debemos de decir, como dicen muchos, no, es que es imposible, no podemos vencer y así vamos a seguir. Y así Cristo, perdón, nos va a salvar en pecado. Entonces yo tomo agua. Hebreos. Dice, los méritos de Cristo hoy están siendo administrados en el santuario celestial, donde Jesús mismo está limpiando ese santuario, los registros del cielo y a la vez las vidas de los hombres, en los cuales el Espíritu Santo está actuando con el poder de Dios. Sí, entonces tenemos una provisión muy grande. Hoy están siendo administrados, dice, los méritos de Cristo, hoy se están administrando, pero ¿qué pasa hoy en día? Que muchos están despreciando estos méritos de Cristo, ¿sí? La justicia de Cristo, el poder que Él tiene para ayudarnos a vencer, están menospreciando, mejor dicho, están sacando de Cristo del lugar santísimo donde está haciendo este juicio investigador y donde él prometió santificar, purificar a una iglesia. Por eso el santuario celestial el santuario y sus servicios que estamos siguiendo estos temas, estamos dando estos temas para que todo el pueblo comprendamos cuál es la obra maravillosa que Cristo está haciendo en el lugar santísimo. ¿Sí? Como se purificaba el santuario terrenal en la antigüedad, así Dios está purificando este santuario. Va a llegar un momento que termina la obra de expiación y todos estos pecados serán borrados de los registros celestiales, de los libros que ya hemos estudiado el tema de los libros, ya sabemos que hay libros por Daniel, por Apocalipsis, por muchos textos bíblicos, Daniel 7:10, Apocalipsis 20:12, también habla del libro de la vida, ¿sí? Que los libros se abrieron. Entonces, Dios está haciendo la purificación de este santuario celestial, donde consiste en borrar todos los pecados de los fieles, obviamente. Los pecados de los impíos seguirán ahí, consignados en los libros de memoria, para un juicio posterior durante los 1000 años. Pero ahora el Señor está haciendo esa purificación. ¿En qué consiste la purificación? Purificar su iglesia, una iglesia santa, perfecta, sin mancha. No sé, algún hermano tiene un micrófono abierto, por favor, cerrarlo. Gracias. Dice, sigamos aquí. Está limpiando ese santuario, los registros del cielo y a la vez las vidas de los hombres en los cuales el Espíritu Santo está actuando con el poder de Dios. Entonces, aquí hay una provisión muy grande, no solo está la justicia de Cristo, ¿sí? No solo, bueno, está también la obra del Espíritu Santo, está también la obra del Espíritu Santo, el Espíritu regenerador, el que nos convence también de pecado, el que nos amonesta, el que nos hace caer en cuenta cuando cometemos un error, no nos deja tranquilos hasta que nosotros confesemos ese pecado, quizás dijimos una palabra, quizás mentimos, una mentira que se nos salió de pronto, de momento, pero que el Espíritu Santo llega en ese momento y dice, tú mentiste, entonces doblar rodillas o donde estemos, pedirle perdón al Señor. Él es el que nos está convenciendo de pecado y nos está llevando a la verdad. El Espíritu Santo tiene también muchas provisiones para nosotros y debemos de pedir a cada día a nosotros de que seamos bautizados con el poder de su Santo Espíritu para que podamos vencer.
Dice, el libro de Hebreos dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? ¿Sí? Si la perfección fuera por el servicio que hacían los sacerdotes. Bueno, se está hablando en ese entonces que todavía habían sacerdotes ahí, ¿sí? En la tierra. Estamos hablando del tiempo del apóstol Pablo. Dice, según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Hacia aquí una pregunta. Dice, este sacerdocio no podía perfeccionar al hombre y quitar sus pecados, pero ¿quién sí lo podía hacer? Claro, Dios. En ese entonces, el hombre llevaba animalitos y pecaba, ¿sí? Y volvía y llevaba al animalito. Ni el ministerio del sacerdote los podía hacer perfectos, ni el animalito que llevaba, porque volvían otra vez y lo volvían a llevar y volvían a caer y volvían a caer. Pero en Cristo hay una provisión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la divinidad que nos provee ese poder. Hay una provisión muy grande y debemos apropiarnos de esa provisión. Y ya hemos leído, no sé si Hebreos 7:11, creo que ya lo leímos acá, pero vamos a volverlo a leer. Si la perfección se hubiera podido alcanzar por el sacerdocio levítico, ¿por qué sobre esa base el pueblo recibió la ley? Sí, ya lo habíamos ¿Qué leído. necesidad había aún de que levantara otro sacerdote según el orden del Melquisedec? Melquisedec, y no de Aarón? Y el 10:1 dice, porque la ley siendo la sombra de los bienes venideros, no las realidades mismas, nunca pueden, por lo mismo, sacrificios que se ofrecen de continuo cada año, dar la perfección a los que se acercan. Claro, aquí está hablando de esta ley, de estas ceremonias, cómo se hacían estas ceremonias, cómo se hacían estos sacrificios y no daban la perfección al pueblo. Pero en el capítulo 7:11 dice que se levanta un sacerdocio según el orden de Melquisedec. O sea, si el pueblo hubiera sido santificado con el sacerdocio levítico que era el de Aarón, pues no hubiera no hubiera habido necesidad que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ya ustedes saben quién es según el orden de Melquisedec. Es Cristo, porque la tarea del sacerdote era administrar por el pueblo, interceder por el pueblo. ¿Cuál es la tarea de Cristo? Ministrar ante el Padre por el pueblo y Él nos puede dar la santificación, la perfección. Él sí, ese sacerdocio sí es poderoso para hacerlo. El sacerdocio de Cristo, sus méritos, su obediencia, todo lo que Él nos imparte cada día, esa justicia impartida que nos da. Pero ahora Cristo mismo, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, está intercediendo en nuestro favor y Él sí puede perfeccionar a su pueblo mediante sus méritos y el Espíritu Santo. Entonces, aquí está la provisión. Mediante sus méritos y el Espíritu Santo está actuando en quienes dejan que Él haga esa obra en nosotros. Si dejamos, si permitimos que Él haga esa obra en nosotros, Él la va a hacer porque Dios es fiel y verdadero, porque Él lo prometió y así va a ser. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, que está haciendo referencia a el servicio que se hacía con los sacerdotes de la época de Pablo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante, esperando
hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hasta el fin de su sacerdocio, ya Cristo va a poner sus enemigos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Con qué? Con una sola ofrenda, ¿sí? Y con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Entonces, aquí culminamos con este texto bíblico que es muy contundente. Él hace énfasis en los sacrificios, todo lo que se hacía. Sin embargo, el pueblo no quedaba perfecto, no, pues no quedaba santo, no era santificado. Pero Cristo hace énfasis en el sacerdocio de Cristo, que con su sola ofrenda, ¿sí? Nos va a hacer perfectos para siempre y para los santificados, o sea, y santificados. Y ya leímos Hebreos 10, 6, 14. No Bueno, se vamos a volver a leerlos. Aquí se hizo Pues, como un resumen de todos 10, estos textos bíblicos. pues, Vamos a leerlo ahí, aunque ya aquí ya lo resumí. ya, Hebreos 10, 16. hasta el 14. Sí. 6 hasta el 14. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí estoy en el rollo del libro. Está escrito de mí, de mi Dios mío. Vengo para hacer tu voluntad. Primero dijo, sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, aunque la ley lo requería. Entonces agregó, aquí estoy para cumplir tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Bueno, aquí detengámonos un momento, luego seguimos leyendo. Aquí está hablando de los sacrificios, de los ritos, de la ceremonia, las expiaciones que se hacía cada año. Ustedes no quisieron, ¿sí? Entonces voy a quitar lo primero que es los sacrificios, las ceremonias, bueno, lo que hablamos nosotros hoy, muy común, las leyes ceremoniales, para establecer lo segundo. ¿Qué fue lo segundo? En esa voluntad somos Santificados. santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. El sacrificio suficiente de Cristo. Todo sacerdote ministra cada día y ofrece muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Desde entonces está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Así como una sola ofrenda, Cristo perfeccionó para siempre a los que están siendo santificados. Exactamente. Entonces aquí el apóstol Pablo hace énfasis en esos sacrificios que no podían quitar los pecados, pero ahora viene con el sacrificio mayor, el único ya y total. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Esa es la plena seguridad para todos nosotros, para todos los que creemos en la justicia de Cristo, en este verdadero sacrificio. Él está a la diestra de Dios y ahí está intercediendo por su pueblo, impartiéndonos el poder para vencer, obviamente, y debemos de apropiarnos de ese poder. Cuando caemos, como ya lo he dicho en repetidas ocasiones, cuando caemos es porque no nos apropiamos de ese poder. Cuando somos vencidos por Satanás es porque no nos apropiamos del poder de Dios, nos desprendemos de su mano poderosa y ahí es donde caemos. Ahí es donde mentimos, desconfiamos, no tenemos fe, muchísimas cosas que incluyen, digamos, caer, ¿sí? La caída. ¿Por qué? Porque estamos alejados de Él, porque hay momentos que nuestros pensamientos llegan a nuestra mente y nos ponemos a viajar en ese pensamiento, nos ponemos a contemplarlo. Hay que hacer énfasis en algo.
El pensamiento en sí, cuando nos llega, no es pecado. Es pecado ponernos a contemplarlo, porque Satanás está poniendo en nosotros ese mal pensamiento, haciéndonos caer. Entonces, Cristo también fue asaltado por las tentaciones, pero él no cedió a la tentación como nosotros cedemos. ¿Pero por qué? Ya todos lo sabemos. Estaba en comunión con el Claro, Padre. porque estaba día a día en comunión con el Padre a cada momento y por eso él pudo vencer, por él pudo obtener esa victoria. Entonces, que sea para nosotros, ante nosotros cada día, latente el ejemplo de Cristo. Estar a toda hora siguiendo ese ejemplo de que en comunión con Dios, caminando con Él, como caminaron nuestros antepasados, como caminó Enoc, como caminó Elías, caminando con Él, Satanás no nos puede vencer. Muy bien, mis hermanos, entonces hemos concluido con este estudio el día de hoy. No sé si algún hermano desea hacer algún aporte para terminar. Bueno, mi madre quiere hacer un aporte acá. Bueno, cuando nosotros caemos en tentación, entonces debe haber una oración en cuanto sea corta. Y la oración es, sálvanos, Señor, que perecemos. Dice que con esa palabrita nada más, el Señor Jesucristo ahí mismo nos ayuda a vencer esa tentación. Amén, así es. Sí. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Madre, por su valioso aporte. No sé si Amén. algún otro hermano. Sí, hermanita. Sí, hermanita Ángela, gracias por este maravilloso tema donde nos recuerda de que el Señor Jesús ha hecho provisión para que nosotros seamos santos. Hermanos, no dejaré pasar la oportunidad para reiterar que toda iglesia, toda denominación, todo movimiento religioso que enseñe que nacimos pecadores en esta tierra y que no podemos ser vencedores del pecado en esta tierra y que hay que esperar a que Cristo venga para que nos transforme de pecadores a no pecadores, es dirigido por el mismo diablo. No podemos estar apoyando ni con nuestra presencia, ni con nuestros recursos, ni con nuestros talentos que el Señor nos ha dado, estas instituciones. Son mentiras de Satanás que te dicen, tú naciste pecador, no puedes dejar de pecar. Te entregan un permiso para seguir pecando. Y entonces cuando se cierra el tiempo de gracia, ¿qué va a pasar? Va a sorprenderte en pecado y perdido para siempre. Estas iglesias, estas denominaciones, y la voy a nombrar con nombre propio, la denominación adventista del séptimo día que enseña esto, no le interesa la salvación de las personas. Le interesan sus recursos, le interesan entretenerlos y por eso les enseña que la perfección cristiana aquí y ahora es imposible, que no es posible dejar de pecar. Y eso está documentado en todos los libros de las doctrinas que ellos enseñan. Así que hermanos, tenemos hermanos sinceros y fieles, muchos familiares nuestros allá todavía. Debemos ir por ellos, enseñarles, rogarles con lágrimas, si es posible, que salgan de esa confusión doctrinal y que por favor empiecen un nuevo proceso en el adventismo puro para ir de la mano del Señor y recibir el poder para obedecer. Gracias, hermana. Gracias, hermano Carlos, por su aporte. Muy bien, mis hermanos. También, pues quiero aportar, también dice en la palabra de Dios, ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Lo dice muy claro en la palabra de Dios. Así es. Yo estudiaba en el libro de la oración esta semana, que dice que Jesús siempre iba a orar por allá solas y dice que porque él cuando oraba por la humanidad, él lloraba en voz alta, es decir, él hasta gritaba en el libro de la oración, porque veía la humanidad más caída que cualquiera. Y que muchas personas, con la oración que él tuvo por nosotros, vamos a ser salvos, porque para eso él dejó el cielo. Claro. Es para él venir
y morir por nosotros y orar por nosotros. Entonces, él cuando veía la humanidad está en el pecado más horrendo, dice que él lloraba a gritos, ¿cierto? Veía la condición del hombre así, viendo que eran tan pecadores enteramente. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos que arrodillarnos y orar, llorando por un hijo, por un vecino, por uno que nos maltrata y todo, llorar? No gritamos, pero sí lloramos, sí lloramos. Y dice que esa oración va tan profundo al corazón de Dios que ahí mismo nos escucha y nos auxilia en ese momento. Amén, así es. Mm. Sí, bueno, Cristo en esta tierra vino a cumplir varias misiones como profeta, como nuestro ejemplo en todo, y vino a tomar una naturaleza caída como la que nosotros tenemos para comprobarle al mundo de que en una naturaleza caída sí podemos vencer, si nos apropiamos en la justicia de Cristo. ¿Sí? Y nosotros hemos hecho mucho énfasis en eso y no nos cansamos de repetir, ¿sí? Porque hay muchas excusas, no es que no podemos vencer porque, bueno, Cristo tenía una naturaleza distinta a la de nosotros y por eso Él venció, pero nosotros tenemos una naturaleza caída, entonces Cristo no nos puede entender, Cristo no nos puede ayudar, no vamos a poder vencer, vamos a seguir pecando y como Dios es tan bueno, pues nos va a salvar así en pecado. Entonces mire todo lo que encierra negar la naturaleza de Cristo. Si negamos la naturaleza de Cristo, negamos su justicia, el poder que nos imparte para vencer, o sea, la justicia impartida que nos da cada día. Aceptamos el pecado original, la inmaculada concesión de María, lo sacamos del santuario celestial, del lugar santísimo, donde está purificando una iglesia para sí, donde nos está procurando la perfección en nosotros. Entonces, mire todo lo que implica decir que Cristo tuvo una naturaleza como la de Adán antes de la caída, ¿sí? Y que Cristo tomó una naturaleza impecable, santa, perfecta, que por eso Él venció. Pero nosotros no vamos a vencer porque tenemos una naturaleza distinta. Entonces Cristo nos hizo trampa. Cristo no fue igual a nosotros, o sea, no tomó, digamos, como lo dice Romanos 8:3, creo que es, que vino, bueno, y Hebreos, vino a ser semejante a sus hermanos en todo, en todo. No dice solamente en las externas, en las debilidades externas, que es como el hambre, el sueño, el cansancio, el llanto. ¿Sí? ¿Qué dice Y dice uno, Hebreos? Juan 17:23, lo que está tratando de decir usted. Yo Juan. en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para Exacto. que el mundo conozca que tú me enviaste y que los amaste a ellos, así como me amaste a mí. Exacto. Entonces aquí el Señor Jesús está haciendo énfasis en Juan 18. 17:23. Juan 17:23. Si nosotros estamos en Cristo, Él puede perfeccionar. Exacto. Él nos puede perfeccionar en unidad, o sea, unidad y en la misma fe. No es que yo voy a predicar una cosa, el otro va a predicar la otra, no, es que eso no es así, esto, no podemos andar todos juntos si no nos ponemos de acuerdo. Muy bien, entonces nos Hermana, hemos extendido. Sí, hermana Argenis. hermana, hay un tema en la Biblia que se puede aclarar para los que dicen que debemos seguir pecando hasta cuando Cristo venga. Es una gran mentira, porque hay un texto en la Biblia como una parábola donde dice que había una fiesta de bodas, algo así, y entró alguien como colado con una Sí, vestimenta que no era adecuada. Esa vestimenta es bendecido. la pureza del corazón y el arrepentimiento sincero de la persona. Entonces, si eso fuera así, como dicen ellos, que cuando el Señor Jesús venga, entonces nosotros vamos a entrar, vamos a ser levantados con todos los pecados que no hemos querido dejar a los pies de Jesús. Entonces, eso es una evidencia de que es una mentira, porque si el Señor Jesús lo hubiera podido decir, bueno, ¿usted por qué no vino vestido de bodas? Entonces, venga, yo le presto un vestido para que pueda estar en la fiesta.
y le hubiera perdonado haber entrado incorrectamente. Entonces nosotros no permite. podemos confiarnos de creer que sí, cuando el Señor Jesús venga es que Él nos va a dar el vestido de bodas. El vestido de bodas debemos tenerlo mucho antes de que Él venga, creo yo, Sí, pues, ese es sí, mi sentir. hermana. Sí, hermana, gracias, hermana. Ese vestido de bodas para el fin del tiempo de gracia ya lo tenemos que tener puesto. Mm. O sea, el vestido de bodas, porque entonces ya se cierra la gracia y ya no va a haber más tiempo de que Cristo nos coloque ese vestido de bodas, coloque esa justicia en nosotros, coloque esa obediencia, esa perfección que Él quiere. Entonces, antes de que termine el tiempo de gracia, ya tenemos que tener ese vestido de bodas. Se está realizando una fiesta de bodas, donde Cristo está revisando en los registros quién tiene el vestido de bodas. ¿Quién tiene Y la en, justicia de y en Cristo? este momento se está llevando a cabo eso en el cielo. Entonces el tiempo de Sí, gracia es exactamente, limitado porque tan pronto claro. dicten la ley dominical, según el Espíritu de Profecía dice, tan pronto dicten la ley dominical en los Estados Unidos y después a nivel mundial, ya de ahí para adelante ya no hay tiempo de gracia. Ya Jesús prácticamente sale de allí del lugar santísimo para venir con su séquito de ángeles a recoger a su pueblo. Entonces Bueno, nosotros a veces nos dormimos en esto y creemos que no, que eso falta mucho tiempo, el tiempo y cada día los tiempos son más cortos, uno se levanta y ya al momentico, ya es las 3 de la tarde, ya es de noche. Entonces nosotros no nos estamos apercibiendo de que el tiempo cada día se está cumpliendo la profecía, que los días serían acortados por amor a los salvos. Entonces ahí es que no descansar, hermanas, estar nosotros ahí en pie de lucha, agarrados de la bueno. mano del Señor. Gracias. Sí, hermanita, gracias, hermanita. Hermanita, bueno, hablando sobre la ley dominical, después de la ley dominical deben de llegar varios eventos. Los eventos sucesivos, por eso tenemos los diagramas de la profeta del Señor y los pioneros, donde después de la ley dominical siguen varios eventos antes del cierre del tiempo de gracia, que son el descenso del Espíritu Santo, el fuerte pregón, o sea, la lluvia tardía, que es la que va a producir el fuerte pregón. Luego de dar, mientras que se esté dando el fuerte pregón, se va a dar también el pequeño tiempo de angustia, donde van a haber muchos mártires, ¿sí? Pequeño tiempo de angustia donde van a haber muchos mártires, quizás por la sangre de esos mártires, muchos van a llegar y por el fuerte pregón, miles se van a arrepentir, salir de Babilonia, pueblo mío, Dios tiene pueblo en Babilonia, en todas las organizaciones religiosas, entonces debe de ocurrir varios eventos antes del tiempo de gracia. Primero se da el fuerte pregón, se hace el llamado al mundo que se une al mensaje del tercer ángel y entonces ahí se da ese fuerte pregón y se llama, se hace el último llamado. Entonces ya en determinado momento se va a terminar el tiempo de la gracia, después del tiempo de fuerte pregón, el pequeño tiempo de angustia, los mártires, va a llegar un momento en que ya se cierra la gracia, no sabemos cuándo, no hay fechas, para los ponedores de fechas, no hay fechas, pero va a llegar un momento de que se va a cerrar el tiempo de la gracia. ¿Y por qué lo vamos a saber cuando se cierre? Porque van a comenzar a caer las 7 plagas postreras, las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, Cuando llegue ya ese tiempo, entonces los que ya no hayan estado ya sellados, y como Cristo hizo un sacrificio también por ellos, dice que se quedaron sin ese sacrificio, es decir, no sí, fueron perdonados sus sí, no aceptaron el sacrificio porque de no Cristo. aceptaron el sacrificio. Quizás de palabra digan, Cristo murió por mí, pero igual Sí. no aceptaron Pero ellos no su aceptaron. sacrificio No aceptaron. por muchos motivos, quizás porque no predicaron la verdad, porque no estaban en obediencia a Dios, porque no se apropiaron de la justicia de Cristo, por Sí, pero muchos motivos. hasta donde yo tengo entendido, después de que se dicte la ley dominical, sí, esa es la señal máxima para Sí, saber que claro, el tiempo de gracia en cualquier momento se cierra, como usted dice, no lo vamos a exactamente, saber. exactamente. Pero Ajá, esa es el punto de partida, el punto de partida es la ley exactamente, dominical. Porque exactamente, hay sí. gente que no, eso, o sea, uno habla con la gente de la corporación y se burlan de uno. Yo ya no les digo nada, hermana, yo solo oro por ellos porque ellos no creen, ellos creen solo en lo que dicen ellos allá y ellos están muy confundidos porque profecía nunca predican y si alguien predica profecía, eso lo miran feo,
lo miran feo cuando algún hermano quiere predicar algo de profecía, como advirtiendo, como que el Espíritu Santo tratando de llamar a la gente. Entonces, la verdad es que da dolor, da dolor. Sí, señora. Bueno, hermanita, gracias. Gracias, hermanita. Dios me la bendiga. Hermanita Ángela, bueno, vamos a ir terminando con la oración Sí, claro para que la sí. gloria de Dios. Agradecemos a nuestra hermana Ángela por este maravilloso tema. Es una gran realidad lo que se Amén, acaba para la de gloria del expresar Señor. en este momento, ¿cierto? Cuando las personas que les hemos predicado, cuando las personas por quienes hemos orado, hemos llorado, hemos ayunado, les hemos rogado, hemos insistido, cuando esas personas ya no quieren creer, es porque ya tienen el espíritu de error. No han escuchado la voz de sus siervos que le dicen, Tiene un espíritu de error. salid de Babilonia, pueblo mío. Y las personas han creído que solamente con aceptar la muerte de Cristo, entonces ya con eso tienen. Pero resulta de que aceptar la muerte de Cristo, aceptar la justicia de Cristo, es creer y obedecer y dejar Amén. de asistir a esas congregaciones donde se enseñan doctrinas de demonios. Nosotros debemos orar y ayunar y llorar por los demás, gemir y clamar por las abominaciones que se hacen dentro del pueblo de Dios. Pero las personas que escuchan los gemidos y la intercesión y las oraciones, si no hacen caso y se quedan allá, se quedarán en Sodoma, se quedarán allá y allá se perderán. Se quedarán en Babilonia, se perderán. Entonces, manita, vamos a ir de rodillas con la Amén. oración para que usted, Amén. por favor, Amén. finalice y un feliz santo sábado para los hermanos. Amén. Amén. Igualmente. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, en esta mañana le seguimos dando la gloria, la honra y la alabanza. Le seguimos dando las gracias porque eh, prometiste para nosotros, hiciste una gran provisión para su pueblo de perfeccionarnos, de santificarnos en la verdad. Gracias porque tenemos como ayudador al Espíritu Santo, el Espíritu regenerador, el que nos convence de pecado. Gracias por esa provisión tan maravillosa, que es también la de nuestro amado Salvador, cómo está ante usted, oh Padre Celestial, intercediendo por cada uno de nosotros y porque aceptas esa intercesión de nuestro amado Jesucristo que dio la vida por nosotros. Amén. Ayúdanos a apropiarnos de su justicia, de su poder, de sus méritos, a seguir su ejemplo de obediencia, de mansedumbre, de humildad, de creer que podemos vencer con su gracia, con sus méritos, con su obediencia. Gracias por esa maravillosa provisión que haces cada día para cada uno de nosotros. Ayúdanos a mantenernos firmes en esta verdad que hemos recibido. Fortalécenos en la fe a todos. Bendice a todos mis hermanos en la ancha faz de la tierra. Bendice a todas sus familias, sus hijos, todos los que no te han querido aceptar, Señor. Que el Espíritu Santo no los deje tranquilos para que ellos puedan llegar a sus pies, Señor, y aceptarte como Señor y Salvador, como nuestro Creador, el que dio la vida por nosotros en la cruz y el que está procurando nuestra salvación a cada día. Amén. Dirígenos en este día, ayúdanos a seguir haciendo tu divina y santa voluntad, porque se lo imploramos en el amado y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Señor,